Ya está grabando y vamos a ver el ejercicio que les pasé por Telegram. Dice así: un adorno consiste en dos esferas de cristal relucientes con masas 0.0240 kilogramos y 0.0360 kilogramos, suspendidas como se muestra en la figura. Este es del Sears, perdón. De una varilla uniforme con masa 0.120 kilogramos y longitud de 1 metro. La varilla cuelga del techo con un cordón vertical en cada extremo, quedando horizontalmente. Calcule las tensiones de los cordones en AF. AAF. Curioso. Bueno, este como tal es un problema de equilibrio. Entonces, este es el 1162. Espera, ¿qué dice aquí? Debí compartir lo que no era. Deme un segundo. Ahora sí. Entonces, el 1162 del Sears. Nos muestra entonces una varilla por ahí. Dice que la varilla mide 1 metro. Dice que acá está sujeta, digamos, a un cordón o un cable hacia el techo. Este es el punto E, este es el punto F. Dice que en este punto se viene otro cordón por acá. En este otro lugar se viene otro cordón por acá. Aquí viene uno por abajo con una bolita. Aquí viene otro por abajo con otra bolita. Dice que le voy a llamar a este masa 1, masa 2 y la masa de la varilla. Vamos a ver. La masa de la varilla dice que son 0.12 kilogramos. Le voy a quitar un 0 mientras tanto para no escribir tanto. Este es 0.024 kilogramos. Y este es 0.036 kilogramos. Bueno, no, estos son los puntos, son los nombres de los cables. Este es el cable D, este es el cable C, este es el cable B. Y este es el cable A. Ok, dice que aquí hacen 90 grados. Eso es muy importante. Dice que acá hay 36,9 grados. A este le voy a llamar cita y a este le voy a llamar phi. Y este otro ángulo son 53,1 grados. Nos dice que calculemos la tensión en los cordones A a F. Supongo que hay que calcularlo en B y en C. Y de paso en todos los demás. O sea, calcular las tensiones en cada uno de los cables. ¿De acuerdo? Luego nos dice que acá son 0.2 metros. Acá son otros 0.2 metros. Y naturalmente en intermedio 0.6 metros. Lo que completa el metro de la varilla. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ok.
Este es un problema de equilibrio. Por lo tanto, uno tiene 4 condiciones de equilibrio. Las 4 condiciones son velocidad en el centro de masa igual a 0, velocidad angular igual a 0. Esos no se usan, pero sabemos que están ahí. Tenemos que siempre tenerlas presentes, están ahí. Sumatoria de fuerzas, 0. Sumatoria de torques, 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver, nos piden solamente las tensiones, entonces es bastante fácil, nada más hay que sacarlo. Entonces voy con el cuerpo 2. Empiezo con un diagrama de cuerpo libre para 2. Entonces, esta bolita, ¿a qué está sometida? Yo les dije en clase que ustedes pueden hacer el diagrama de cuerpo libre con masa puntual o poniendo la forma del objeto. Cualquiera de los dos está bien. Se usa tradicionalmente cuando es con torques la forma del objeto y cuando es solamente fuerzas, solamente un punto, por cualquier cosa. Pero cualquiera de los dos está bien. No hay problema por eso. Solamente hay 2 fuerzas en la masa 2. El propio peso en la masa 2, M2G, y la tensión a la que está suspendida. La voy a llamar a la tensión del cordón A o del cable A. Esto se está moviendo. No. No, ¿verdad? Entonces la sumatoria de fuerzas en la vertical, poniendo el marco de referencia de la manera tradicional. Sumatoria de fuerzas en la vertical, ¿cuánto queda? 0, porque no está acelerando, ni se está moviendo del todo. ¿Esto qué quiere decir? Que la tensión A va para arriba, queda positivo, menos M2G va para abajo, queda negativo, es igual a 0. O, dicho de otro modo, la primera tensión es igual a M2G. Ya, esta es la primera parte de la respuesta. Y esta es la más fácil, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, numéricamente la están pidiendo también, entonces calculémosla. Esta masa era de 0.036 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado. Vamos a ver cuánto queda. Según mi cálculo, esto queda 0.3528 newtons por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vamos con la masa 1. La masa 1. ¿A qué está sometida? Yo sé que la tensión de la masa 2 iba para arriba, la tensión A. Pero la masa 1, ¿hacia dónde siente la tensión? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Para el cable A. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, este siente la tensión A. Siente su propio peso. M1G. Y siente también la tensión del cable B. Entonces siente 3 fuerzas. Son las que vamos a poner en el diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Entonces, marco de referencia. Y ella siente 3 fuerzas. Su propio peso, M1G, la tensión 1, bueno, la tensión A, perdón, y la tensión en B. Y eso es todo lo que siente. Nuevamente, ella está estática. Por lo tanto, la suma de fuerzas en la vertical es 0. No hay ninguna fuerza en la horizontal, así que no nos interesa. Así que vamos a ver. Ay, perdón, yo le puse en X, esto es en Y.
tensión en B menos M1G menos M2G es igual a 0. Pero, bueno, aquí yo le debía haber puesto más bien tensión A primero. Voy a poner así tensión A. La tensión A es igual a la masa 2 por la gravedad, o sea, el peso de la masa 2. Así que vamos a ponerlo de esa manera. La tensión en B va a ser igual a M1G más M2G. Dicho de otro modo, M1 más M2 por G. Eso ya se puede calcular. La tensión en B numéricamente es fácil de sacar. Nada más sumar las dos masas y multiplicarlas por 9,8. Vamos a ver. 0.024 más 0.036. Todo por Profe, 9,8. Según mi cálculo, 0.588 newtons. ¿De acuerdo? profe, ¿Sí? porque es que la masa 2 por G queda positivo. Ah, porque ya lo pasé al otro lado. Ve aquí, restaba. Lo que hice fue pasarlos al otro lado a sumar. Ok, sí, ya lo vi. Gracias. ¿Vio? Ok. Vamos a ver. Viene la parte más engañosa. Los cables C y D. Entonces, los cables C y D son más complicados. Uno podría hacer un diagrama de cuerpo libre primero en la varilla. Y tenemos ahí un detallazo de que cómo distribuimos la información a los cables C y D. Está mal dicho, muy mal dicho, que los cables C y D se distribuyen equitativamente la tensión. Eso no necesariamente es cierto. Lo que voy a hacer es que voy a poner acá un diagrama de cuerpo libre justo ahí. A ese punto. ¿De acuerdo? A ese punto le voy a llamar el punto P. Lo puedo imaginar como una partícula puntual. ¿Cuánto sería la masa de esa partícula puntual? Que estaría en P. Es muy fácil de sacar. La masa de esa partícula puntual en P, yo voy a decir que es 0. En P no hay ninguna masa. Entonces no necesariamente tiene que haber algo, pero yo puedo calcular la sumatoria de fuerzas en algún punto dado. Entonces yo quiero la sumatoria de fuerzas en P. Y P está sometido a la tensión del cordón D, la tensión del cordón C y la tensión del cordón B. Pero en P no hay ninguna masa. Tampoco hay aceleración. Así que de todos modos cumple con sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Entendieron eso? Entonces ahora voy con un diagrama de cuerpo libre para el punto P. El diagrama de cuerpo libre para el punto P probablemente le podemos marco de referencia. Va a estar sometido a la tensión del cordón B hacia abajo. Una tensión para el cordón C. Y una tensión para el cordón D. Ok. Profe, la tensión A no. No, porque el punto P no No, sí, está la B conectado, ya tiene la A. Sí. ya tiene la B. Es solo lo que está conectado al punto, ese punto ahí. Ahora, yo a este ángulo le llamé cita. ¿A dónde se traslada ese ángulo? Para que esté en un lugar más apropiado. Aquí. Este ángulo le llamé phi.
Fue puña. Espera un segundo. Ahí está. Por lo tanto, él se traslada acá. Es un lugar más fácil de manejar que en esos dos lugares. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto P es solamente una partícula ahí sin masa. Sigue cumpliendo sí o sí que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y lo que nos permite encontrar es cómo se distribuye la fuerza en el cordón D y en el cordón C. ¿De acuerdo? Entonces nosotros empezamos con la sumatoria de fuerzas en X. Nuevamente nos está moviendo y aparte de todo no tiene masa. Por uno y por otro lado tiene que dar 0. La sumatoria de fuerzas en X nos da 0. ¿De acuerdo? La masa de P igual a 0. ¿Por qué? Porque ahí no hay ninguna masa. Ok. Aquí sería la componente X de la tensión C. La componente X de la tensión C es muy fácil. Es la magnitud de la tensión por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo phi. Me quedó muy feo ese phi. Y la componente X de la tensión D también es la magnitud de la tensión por el coseno de su propio ángulo, pero este lleva un signo negativo. ¿Por qué? Porque va al otro lado y el ángulo no nos está dando, o sea, no tenemos un ángulo apropiado para que el coseno sea el que imponga los signos. Y esto es igual a 0, ya que no hay ninguna otra fuerza sometiéndose en X. ¿Esto qué quiere decir? Que la tensión C por coseno del ángulo phi, me quedó esa muy fea, es igual a la tensión D por el coseno del ángulo zeta. No es muy útil, pero es lo primero que tenemos. Son el phi y el zeta lo conocemos. La TC y la TD no sabemos nada de ello aún. Así que de momento se queda así. Vamos en la vertical. Sumatoria de fuerzas. En la vertical también es 0. Primero porque está estático y segundo porque la masa P no tiene masa, es 0. Entonces, vamos en la vertical. En la vertical tenemos 3 componentes. La componente Y de TC, la componente Y de TD y todo TB. TB está completamente en la vertical, así que TB está completo ahí. No tiene ningún otro componente en otro lado. Entonces, empezamos de la misma manera. La tensión en C y la tensión en D van para arriba. Cuentan como positivos. Entonces, esto sería tensión en C por el seno del ángulo más la tensión en D, seno del ángulo correspondiente. Y la tensión en B, que es conocida, va para abajo. Tensión B. Y esto es igual a 0. La tensión B ya tiene un valor conocido, entonces uno puede llegar y hacer esto, tensión D. La tensión en B era nada más M1 más M2 por G. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? Sí, no, más o menos. Ah, no, me faltó algo. No pueden estar de acuerdo jamás con eso. Vamos ahí para que no. Me faltó aquí el seno del ángulo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Conozco los ángulos, por lo tanto conozco el seno y el coseno, pero no conozco estas magnitudes. Son las únicas incógnitas. El resto totalmente conocido. Esto es un sistema de ecuaciones lineales. Yo lo que puedo hacer es agarrar
despejar esta y reemplazarlo acá. También lo pueden hacer numérico, pero no va a quedar muy bien numérico. Cuando uno tiene cosenos y senos metidos en estas ecuaciones numéricas, si se les ocurre meterlos en la calculadora, en este momento puede que las sometan a mucho error numérico. ¿De acuerdo? De preferencia no lo hagan y tienen que escribir muy bien las ecuaciones en la calculadora. Así que yo prefiero que hagan la fórmula y si se equivocaron por un menos, no es el fin del mundo. Se les baja unos cuantos puntos, pero no tantos. Si lo meten en la calculadora y en la calculadora metieron algo mal y no hicieron el desarrollo, ahí sí se les puede ir muchos más puntos. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es que voy a despejar TC. Entonces, TC va a ser igual a TD coseno de cita entre coseno de phi por seno de phi más TD seno de cita. Esto es igual a M1 más M2 por G. Este coseno y este seno se pueden combinar para hacer solamente tangente y que no arrastremos tanta cosa. Esto quedaría TD coseno de cita tangente de phi más TD seno de cita. Y esto es igual a espera, cometí un error acá. Ah, no, está bien, está bien. Si ven algún error en algún momento, me avisan, porque esto no puede ser muy propenso a cometer errores. En especial en tablet, que yo no tengo el cuaderno, o sea, no estoy viendo en todo momento los pasos anteriores, solo lo que tengo en pantalla en el momento. Entonces me puedo equivocar en algún paso. Si ven que en algo me equivoqué, me pueden decir sin ningún problema. Muy bien. Esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido, esto es conocido. TD es conocido. Ya esto puede meterse en la calculadora. Bueno, casi. Se saca TD a factor común y se manda a dividir todo lo demás. Voy a sacar el factor común primero. TD por coseno de cita, tangente de phi, más seno de cita, igual a M1 más M2, todo por G. Y ya TD puede meterse en la calculadora. Si alguien lo puede ir haciendo en la calculadora mientras tanto, sería genial. ¿Alguien lo metió en la calculadora? A mí me dio 0,335. 0, 335. Profe, la calculadora, ¿en qué había que tenerla para el examen? ya, y en este caso en grados. Lo metió en radianes. Dígame que no. Bueno, Ya, y si estamos trabajando en radianes, tenía que tener en radianes. Si las estamos trabajando en grados, tiene que trabajar en grados. En este caso sí, estamos trabajando en grados. sí la tenía bien. ¿Cómo? Sí la tenía bien. Ah, bueno. Ok, voy a hacerle caso a usted. 0.335. Tiene sentido porque
TB tiene que ser más grande que TC, ya que TB está soportando más peso. ¿De acuerdo? Ahora toca, bueno, TD está soportando más peso que, T sub B está soportando más peso que T sub C y T sub D, porque ahí para esas dos se distribuye la fuerza. Pero se distribuye de manera vectorial. Por eso es que llevan los senos y cosenos. Ok, dado este valor conocido, ustedes ya pueden meterlo en la calculadora. TC era igual a TD. ¿Por quién era igual? Aquí está. Coseno de zeta entre coseno de phi. Ya podemos meter esto en la calculadora. Vamos a ver. Por favor, confírmeme si le va a dar lo mismo. 0.446 newtons. ¿Les da eso? Sí, profe. Ok. Ok, vamos a ver. ¿Quién queda? Ah, quedan los cables E y F. Si este problema al final no hay que pasar ni siquiera por torques. A veces uno tiene bastante suerte. Ahora vamos con el diagrama de cuerpo libre para la varilla. Este sí lo voy a hacer completo. Aquí estaba ¿cuál era este? ¿Era el C o el D? El D, creo. DC. Así que está T sub E. Aquí está T sub F. Y aquí estaría el peso de la varilla, más o menos al centro. Más a la varilla por G. ¿Todos de acuerdo? Esas serían las fuerzas a las que está sometida. La varilla. No hay ninguna otra fuerza. Son las fuerzas de todas las tensiones más el propio peso de ella. ¿De acuerdo? Sí, más o menos. Sí, profe. No, tal vez. Si hacemos Newton Hasta ahora todo solamente. bien. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que todo bien hasta ahora. Está bien hasta ahora. T sub D, T sub C, los ángulos a los que están sometidos, el ángulo zeta, el ángulo phi, son conocidos, pero no conozco T sub F y T sub E. Y aún peor, están en el mismo, están en la componente vertical. Nuevamente no podemos decir que T sub E es igual a T sub F, no se puede decir eso, porque no lo sabemos. Si hacemos sumatoria de fuerzas solamente, no vamos a poder despejar toda la información de acá. Una va a quedar incógnita. ¿De acuerdo?
Si hacemos sumatoria de fuerza en la vertical, va a quedar T sub E más T sub F y las componentes verticales del resto de las fuerzas. Esas quedan hacia el otro lado. Como vemos, vamos a tener una ecuación con dos incógnitas. No podemos encontrar la información completa usando eso. Entonces, si no podemos encontrar la información completa, ¿qué hacemos? Por torques. Torques, exactamente. Hay que escoger un marco de referencia apropiado. ¿Cuál marco de referencia es el más apropiado para acá? Yo agarraría puede T ser sub E o T sub F, pero no sé si. Exactamente, T sub E o T sub F. ¿Por qué? Porque eliminamos la información del torque que hace una de ellas. Entonces vamos a tener una ecuación con una incógnita. Si lo hago en donde está la cuerda D, la cuerda C o el propio peso de la varilla en el centro de masa, tenemos un problema gravísimo. No eliminamos toda la información. No es que no se pueda resolver, se puede resolver, pero hay que pasar por Newton. Y esa es la, digamos, la idea, pasar por la menor cantidad de ecuaciones posibles. ¿De acuerdo? De todos modos, al final vamos a tener que pasar por Newton, lo querramos o no. Pero, al menos por torque, podemos encontrar rápidamente la magnitud de una fuerza y por Newton encontramos la magnitud de la otra fuerza. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Como dijo el compañero, ¿cuál es su nombre? Isaac. Isaac. Hay que ponerlo en E o en F. Entonces yo lo voy a poner en E para que quede de la manera tradicional. ¿Se puede poner en F? Sí. ¿Se puede poner en F y al revés, de esta manera? Sí, se puede. Solo tengan cuidado a la hora de hacer regla en la mano derecha. Muy bien. Vamos a ver, entonces usando S. Hay que hacer sumatoria de torques igual a 0. El eje Z está saliendo del plano de la pantalla. Entonces, aquí está X, aquí está Y. Digamos que Z anda por acá. ¿De acuerdo? Ese sería el Z positivo. Todas estas fuerzas están en el mismo plano. Por lo tanto, los torques, ¿en dónde me van a quedar? ¿Quedan distribuidos alrededor de todo el espacio? ¿O quedan distribuidos alrededor de un eje particular? Quedan en Z, creo. Quedan en Z. Entonces, basta con solamente calcular la sumatoria de torques en Z. Y eso es igual a 0. ¿De acuerdo? Profe, no hemos visto ejemplos que sean en todo el espacio. Me imagino que solo En el son- examen no voy a hacer eso, jamás. Ok, Si ok. hay una de producto cruz, que sí, esa tienen que hacer el producto cruz completo, Ajá, pero no es un problema de torques ese. ok. Ay, por cierto, yo tengo que llamar a la escuela. A ver si ya imprimieron el examen. Porque puse un coeficiente de fricción y puse la coma en donde no era. Entonces parece que el coeficiente de fricción es más grande de lo que debería ser. Y no, es que simplemente la coma no aparece, o sea, la coma está mal puesta. Ni modo, profe, tiene que dar la pregunta. No. Eso se arregla medio examen, si no, o también mandé la versión correcta, yo no sé cuál imprimieron. Ok, ahora llamo después de la sesión de ejercicios. Vamos a ver. Primero, el torque en Z, directamente. El torque en Z, ¿cuánto es? 0. 0, muy bien. Ahora el torque de D.
en Z. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es un torque? Primero. Es R cruz fuerza. Sí, pero directamente sabemos de que esto va a quedar en Z. Entonces, para no tener que poner R cruz, ¿qué hacemos? El seno del ángulo. Exactamente. Y adicionalmente a eso, como es una componente y no es una magnitud, lleva signo. Y el signo lo da La regla. Mano derecha. la regla de la mano derecha. Exactamente. Entonces ponemos magnitud de lo que está ahí. Yo le voy a poner magnitudes hacia el punto D o hacia el punto donde está la cuerda D. ¿De acuerdo? Por la tensión de la cuerda D. Por el seno de qué ángulo. De cita. 36. cita. Bueno, Sí, el seno de cita. Y el signo. Por regla de la mano derecha, ¿qué signo lleva? negativo. Porque va para adentro. Negativo. Exactamente. Entonces le ponen por mano derecha. Lo ponen más ordenado que yo. Es que no tengo aquí mucho espacio para escribir. Profe, si no ponemos eso, nos baja punto. Todavía lo sigo pensando. Tengo que primero ver cómo escriben antes de decidir qué hago, qué no hago. Pero hemos practicado muchísimo mano derecha y siempre les he dicho pongan por regla la mano derecha. O sea, ustedes nada más tienen que poner por regla de mano derecha, un poco más ordenado que yo, no tienen que poner la flecha, nada más escriban por regla la mano derecha y eso es suficiente. Siempre y cuando esté bien hecho. Esa es otra. Ok, ya eso está listo. Ahora vamos con el torque del peso. A esto le voy a poner torque W. Peso en inglés. Vamos a ver. Nuevamente sería la distancia, pero esta es una distancia diferente. Así que la voy a llamar la distancia hacia W, o sea, ¿dónde está el peso? Por el peso. M de la varilla por G. ¿Cuánto es el ángulo que está haciendo la varilla? Bueno, la posición de la fuerza con el vector de fuerza. 90. 90. Muy bien. ¿Y el signo? Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces está en Z. Todo está en Z. Vamos con el torque en C. En componente Z. Nuevamente. La posición hacia C. Por la tensión a C. Por el seno. ¿De qué ángulo? $53,1. Yo lo llamé diferente para no escribir todavía números. De phi. De phi, exactamente. ¿Y qué signo? Negativo. Negativo. 3 torques nos han dado negativos, 1 es 0. Sin hacer regla de la mano derecha y solo queda una fuerza, adivinen hacia dónde queda esa fuerza. Ese torque hacia dónde se dirige, hacia más Z o hacia menos Z. Sin regla de la mano derecha y sin ver el diagrama. Menos. ¿Por qué menos? No sé, todo está negativo. Todo está negativo. Y cuando haga sumatoria de torques, me va a quedar negativa. Eso me va a quedar 0. No, ¿verdad? Si yo tengo 0 y todo el resto menos, no se me va a equilibrar nunca. Entonces tengan mucho cuidado. Eso no equilibra nada. El torque
Si ya solo lo que queda es una fuerza y todas las demás han dado negativas, el torque que queda es positivo. Así, sin regla a la mano derecha. Ahora veámoslo con regla a la mano derecha. ¿Hacia dónde queda el torque de eso? Ahora sí, con regla a la mano derecha, háganla con la mano. A ver si la intuición mía sirve o no sirve. Solo quedaba una fuerza, que era la fuerza en F. ¿Ese les queda? Sí, queda positivo. Queda positivo. Entonces, esa es la que equilibra ese montón de torques. Entonces, el torque en F, componente Z, es igual a más, por regla de la mano derecha, RF, por la tensión en F, por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo hay acá? 90. 90. ¿Cuánto es el seno de 90? 1. 1. Entonces este queda 1 y este queda 1. Muy bien. Repasemos. RD lo conozco, lo da el diagrama. TD lo sacamos antes. Cita lo sacamos, lo da el diagrama. Ya lo tenemos. RW es la mitad de la varilla. La varilla mide 1 metro. Y es uniforme. Entonces, RW tiene que quedar en el centro. O sea, es la mitad de la varilla. Medio metro. Conozco la masa de la varilla y conozco G. Esto es conocido. Entonces ya tengo uno conocido. Ya tengo otro conocido. RC lo da de nuevo el diagrama. Phi lo da el diagrama. Y TC lo calculamos antes. Esto es conocido. RF es el largo total de la varilla. TF es lo que ando buscando. Entonces, ya de aquí está listo para despejar porque todo lo demás es conocido y solo TF es lo único que desconozco. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ando buscando. Entonces, sumatoria de torques en Z, primero va a ser el torque que está en E, que es 0, menos RD por T sub D, seno de cita, menos RW por el peso de la varilla, MVG, por seno de cita, seno de 90, eso es 1, no lo voy a poner. Menos RC por T sub C, seno de phi. Ese phi me queda muy difícil. Más RF por T sub F por seno de 90 por seno de 90 es 1. Y ya esto es igual a 0. Esto sí tiene posibilidad de equilibrarse. Sí, porque hay 3 negativos y ya hay uno positivo y este sí equilibra todo. ¿De acuerdo? Entonces tenga un poquito de eso como intuición. Nos puede ahorrar un poco de tiempo. Igual la regla de la mano derecha es muy rápida, pero saber de que si algo se equilibra nos puede salvar la vida, porque si todo nos hubiera quedado negativo, algo hubiera quedado muy, muy mal. ¿De acuerdo? Ok. Nada más hay que despejar T sub F, la tensión de la cuerda F. Entonces vamos a ver. T sub F va a ser igual a RD, T sub D, seno de cita, más RW, más a la varilla por G, más RC por TC, por seno de phi, todo dividido entre RF. Pregunta, ¿esto tiene unidades correctas? La T tiene unidades de newtons. Lo que está al otro lado de la ecuación cumple con esas unidades.
¿El TF se refiere a usted, profe? Sí, el TF. El TF es una tensión, por lo tanto tiene unidades de fuerza. Debería medirse Lo en de, Newton, sí. lo de la par está cumpliendo esas unidades. No es un debería, lo está cumpliendo, sí o no. La respuesta es sí, sí lo cumple. Vea, R tiene unidades de distancia. Cada una de las T's y el peso tiene unidades de fuerza. Y está dividido entre una distancia. Entonces se cancelan las unidades de distancia. El seno de un ángulo no aporta unidades. Entonces lo único que sobrevive son unidades de fuerza. Ese es un chequeo de unidades que hay que hacer. Siempre chequeen unidades para saber si por lo menos van por buen camino. Si al menos chequean unidades y van por buen camino, y tal vez el problema está muy bueno. En este caso está bueno. No creo que haya cometido ningún error a medio camino. Me parece que todos los signos los puse bien. Así que al menos voy por buen camino. ¿De acuerdo? Pero si las unidades no están dando lo correcto, sepan que algo se comieron a medio camino y ese algo que se comieron hace que el problema se caiga. ¿De acuerdo? Algo quedó muy mal. Sí, las unidades no dan las apropiadas. Ok. ¿Alguien que lo meta en calculadora? Que tenga los datos a mano. Vamos a ver. RD sería la distancia hacia el punto D. Esa la tenemos. Dice que es 0.2 metros. El R de la varilla, del peso. El peso es una varilla uniforme, por lo tanto va a la mitad de la varilla y la varilla mide 1 metro. Por lo tanto, este es medio metro. RC, uno nada más lo sigue. 0.2 metros más 0.6 metros. Entonces esto es 0.8 metros. Y RF es el largo total de la varilla porque va de extremo a extremo. Entonces esto es 1,0 metros. De hecho, se simplifica bastante la ecuación a la hora de meterlo en la calculadora. No va a dividir entre 1. Nada más es la cosa de arriba. ¿Test de cuánto nos había dado? Aquí sí se vale 0,335. 0,335. ¿T sub C? 0,446. Cita era, ya les digo, 36,9 grados. Y phi, 53,1 grados. Sí, sería hacer eso. Bueno, y el peso de la varilla. Bueno, la masa de la varilla era 0,12 kilogramos. A mí me dio 0,86. 0,87. No es muy poquito. No sé, seguramente. Lo puse mal, voy a revisar. El seno y el coseno hace que se bajen bastante, pero me parece muy poquito. Al menos me parece a mí. No sé, puede quedar eso. Pero ustedes llegan a esta fórmula y me plantean los datos así como está, todo como está en este momento. Y si se equivocaran en la calculadora al final, al rato ni les bajo nada. Les bajo un punto o medio punto incluso. No les bajo así la gran cosa. A mí me dio 1,26, bueno, 27. Suena mejor. Déjame un segundo para meter esto en la calculadora mía, a ver qué tal.
0.5. Mentiras, profe, me faltó algo. 0,91. Ah, A mí también me da 0,91. voy un segundo, también estoy metiendo en la calculadora. Vamos a ver. A mí me da también 0.914. ¿Lo ven? Ahora muy bien, queda todavía T sub E. No recomiendo hacer un cambio de marco de referencia. De verdad, no lo recomiendo. Es hacer mucho brete nuevamente. Entonces, traten de evitar esa técnica. Esa técnica, yo sé que a algunos les gusta, pero no la usen. Es preferible no hacerlo. Cambiar el marco de referencia, el punto de vista, porque aquí no es necesario. Para ello tenemos otra condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas igual a 0. Para calcular T sub E, que es la única que falta, vamos ahora a hacer sumatoria de fuerzas en Y, porque es la única que interesa. Igual a 0. ¿Por qué sumatoria de fuerzas en Y es la única que me interesa? Porque la tensión que buscamos está totalmente vertical. Exactamente. Entonces no pierdan tiempo en hacer sumatoria de fuerzas en la horizontal. Porque de todos modos la sumatoria de fuerzas en la horizontal nos dará una ecuación que ya conocíamos y no nos aporta nada. ¿De acuerdo? Entonces la vertical, como dice el compañero, es la única que interesa. Vamos a ver. El dibujo lo examinamos y vemos que está T sub E, T sub F, T sub D, pero solamente la componente vertical de T sub D, componente vertical de T sub C y la masa por gravedad. Entonces, sumatoria de fuerzas en la vertical. Estaba T sub E más T sub F. Las otras fuerzas están hacia abajo, entonces ya ahí cuentan negativos. Menos T sub, ya se me fue el, ¿cuál era? Pero para verlo desde el celular mío. T sub D por el seno de zeta menos la masa de la varilla por G menos T sub C por el seno de phi. Eso es igual a 0. Son las 5 fuerzas que están sometidas a la varilla. ¿Está correcto? Dos para Todo arriba se y ve 3 para bien. abajo. ¿Cómo? Se ve bien. Ah, bueno. Ok. Entonces, T sub E, si despejo esto, T sub E sería igual a T sub D, seno de zeta, más masa de la varilla por G, más T sub C, seno de phi, menos T sub F. Sería meter esos datos anteriores en la calculadora. T sub D decía que era 0.335 por seno del ángulo seno de 36.9 más la masa de la varilla por G, 0.12 por 9,8 más T sub C
0.446 por seno de 53.1 menos T sub F, 0.914. Según mi cálculo, si no metí nada malo en la calculadora a medio camino, a mí me da 0.82. A mí también, profe. ¿Todos de acuerdo con esta respuesta? Sí, Y Ah, bueno. Vieron que todos los problemas de equilibrio siempre se hacen iguales. Suma de fuerzas igual a 0. Suma de torque es igual a 0. Velocidad del centro de masa igual a 0. Velocidad angular igual a 0. Entonces todo problema de equilibrio se hace exactamente de la misma manera. ¿De acuerdo? Tomamos las 4 condiciones y casi siempre 2 de ellas, velocidad del centro de masa y velocidad angular, no se toman en cuenta. Se saben que están ahí, pero no se toman en cuenta. No hay necesidad de usarlas para los cálculos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. ¿Tienen algún otro problema que quieran ver o hago otro? ¿Algún tema en particular que quieran hacer más que cualquier otro? Sí, profe, tal vez usted pueda hacer uno ahí de fluidos, hasta que le parezca bueno. No es fluidos. Vamos a ver. ¿Ya les pasó uno? Sí, había visto uno que me gustó hace un rato. Ya les paso cuál fue el que vi. Denme un segundo para volver a la página en la que vi antes. Ay, ¿dónde estaba? Se me perdió. Aquí está. Ahora toca encontrar el problema que vi antes. El 1433. Ese me gusta. Ya se los paso. Les sugiero que también vean el 1431. Ahora eso no lo voy a hacer, me da pereza. Quiero hacer más bien ¿De 1, cuál libro, 1 y 1. profe? ¿Cómo? ¿De cuál libro? Sears. Dice así. Una roca cuelga de un hilo negro. Un hilo ligero. Cuando está en el aire, la tensión en el hilo es de 39,2 newtons. Cuando está totalmente sumergida en el agua, la tensión es de 28,4 newtons. Cuando está totalmente sumergida en un líquido desconocido, es de 18,6 newtons. Determina la densidad del líquido desconocido. Esto es de lo que se conoce como, entre comillas, fuerza aparente. A mí no me gusta ese término. La fuerza es fuerza y punto. Lo que pasa es de que la palabra aparente lo que quiere decir es de que según el medidor que están usando, la fuerza se disminuyó. ¿Eso es por qué? Por la fuerza de flotación.
lo que está midiendo el medidor es más bien una combinación entre el peso y la fuerza de flotación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Entonces, profe. lo que nos dicen es así. Tenemos una roca. Cuando está en el aire, la tensión acá es 39,2 newtons. ¿Esto qué quiere decir? La masa de la roca, bueno, la tensión en el aire, voy a poner así, tensión aire. La tensión en el aire tiene que ser igual a al peso de la masa, de la roca, M por G, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Con esto sacamos la masa de la roca. La masa de la roca es 39,2 newtons dividido entre 9,8 metros por segundo cuadrado. De una vez sacamos un dato importante, la masa de la roca. La masa de la roca es 4,06 kilogramos. ¿De acuerdo? Yo lo voy a dejar en términos de esto va entre G. ¿Todos de acuerdo conmigo? Esa era la tensión que nos estaba marcando una balanza de vertical. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. La fuerza de flotación en el aire tradicionalmente es muy, muy pequeña. Por eso es que solamente se toma la fuerza de flotación del aire cuando no tiene globos. O sea, uno puede hacer fuerza boyante también en el aire, pero la fuerza boyante realmente es tan pequeñita que uno la desprecia siempre. Solamente que tenga ya un globo, algo muy, muy grande, algo muy voluminoso, ya la fuerza de flotación es lo suficientemente apreciable para que el globo flote. ¿De acuerdo? Más allá de eso, el resto, las fuerzas de flotación no van a afectar probablemente hasta el quinto decimal, porque es muy pequeñita. ¿De acuerdo? Y eso es debido a que la densidad del aire es muy pequeña. Así que, si acaso afecta el quinto decimal. Muy bien. Entonces, vamos ahora. Echamos esta misma roca en un tanque con agua. Y la sumergimos por completo. ¿De acuerdo? Nos dice que la tensión cuando está sumergida en el agua es de, ya les digo, ya se me fue. Perdí el libro. La tensión en el agua es de 28,4 newtons. ¿Qué información podemos sacar acá? Dice que estamos sumergiendo la roca completamente en el agua. ¿De acuerdo? Entonces la roca naturalmente se hubiera hundido dentro del agua. ¿De acuerdo? Sí, no, más o menos. Sí, profe. Ok. Entonces, tenemos la tensión del agua. ¿Qué información podemos sacar de acá? Ya está sumergida en un líquido bastante denso. Aquí sí entra en fuerza el principio de Arquímedes. ¿Qué fuerzas están sometiéndose acá? Serían la tensión, el peso y la fuerza boyante. Ok, la fuerza boyante.
Le voy a llamar la fuerza boyante del agua. El peso. Y obviamente la tensión de la cuerda. Ok. La roca está suspendida ahí nada más, ¿verdad? ¿Cuánto es la sumatoria de fuerzas de eso? 0. 0. Muy bien. ¿Cuánto es la fuerza boyante? Bueno, entonces hay 3 fuerzas. Entonces, esas 3 fuerzas van a ser la tensión de la cuerda cuando está sumergida en el agua. Yo la llamé tensión H2O. Más la fuerza boyante. La voy a llamar la fuerza boyante cuando está en el agua. Menos mg. Y eso es igual a 0. Que yo haya metido la roca en el agua no quiere decir que la masa de la roca cambió. La masa sigue siendo la misma. Entonces el peso tiene que seguir siendo el mismo. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Ok. Ahora vamos a ver. Ujujú. ¿Cómo es la expresión de la fuerza boyante? La fuerza boyante es lo único que no conozco. Esto lo conozco y esto lo conozco. Por lo tanto, la fuerza boyante es lo único que no conozco. Pero la fuerza boyante también tiene su propia expresión. Entonces, eso es algo que me va a interesar mucho. ¿Cuál es la expresión de la fuerza boyante? La densidad del fluido por Ajá, el muy bien. por el volumen desplazado por la gravedad. Exactamente. ¿Qué fluido tenemos? Agua. Agua. Muy bien. Agua por el volumen de la desplazada. ¿Y cuál es el volumen desplazado? ¿Aló? El volumen de la roca. El volumen de la roca, exactamente. Porque está desplazando todo. La roca está totalmente sumergida. Así que el volumen desplazado es igual al volumen de la roca. ¿Lo conozco? No, pero no es ningún problema. De hecho, eso es lo que vamos a buscar ahora. Entonces, la tensión en el agua más la densidad del agua por el volumen de la roca por G menos la masa, pero la masa era, ya la conocíamos, que era la tensión en el aire dividido entre G, todo por G. Y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Esto es para que el error decimal se vaya a prácticamente nada, para evitarnos problemas con esos. Ok. La G se cancela con la G. O podemos también usar la masa de la roca. Tampoco es que es un pecado mortal usar la masa de la roca que ya habíamos calculado. Y esa era M por G. Pero ahí ya tenemos el peso es igual a la tensión en el aire. Ok. La idea va a ser desplazar el volumen, encontrar el volumen desplazado, que es el volumen de la roca. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo que yo meta la roca en agua o la meta en el fluido desconocido. Tienen el mismo volumen en las dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, el volumen de la roca va a ser igual a la tensión en el agua menos la tensión en el aire. No, mentira, al revés. Es la tensión en el aire menos la tensión en el agua dividido entre la densidad del agua por G. ¿De acuerdo?
¿Todos de acuerdo? Y todo bien. Todo bien. Ok. Ahora vamos a ver. Tenemos ahora el fluido desconocido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la roca y la echamos en un fluido desconocido. La roca sigue teniendo el mismo volumen, no importa dónde. ¿Qué fuerzas está sometida la roca? La tensión, el peso y la fuerza bollante del fluido ese. Muy bien. Entonces tenemos una fuerza del peso que sigue siendo la misma. Una fuerza de tensión que voy a llamar la tensión sub T, tensión del líquido desconocido, y una fuerza bollante sub D, que es la del líquido desconocido, ¿de acuerdo? Nuevamente, la roca está en equilibrio, por lo tanto, su suma de fuerzas es igual a 0. exactamente. En particular la fuerza de la vertical. Entonces, ¿qué tenemos? La tensión cuando estamos en el líquido desconocido, que ya nos lo están dando, más la fuerza bollante en el líquido desconocido, menos M por G. Y esto es igual a 0. La tensión del líquido desconocido, más, ¿cómo es la expresión de la fuerza bollante en este caso? Densidad de líquido desconocido por el Muy volumen bien, desplazado por la... muy bien. Por G. Muy bien. ¿Ya encontramos el volumen desplazado? Sí. La densidad del líquido desconocido es lo que ando buscando y la tensión la están dando. Nuevamente, la masa está en términos de la tensión en el aire. Así que la voy a dejar en términos de la tensión del aire para no tener que meter mucha cosa, o sea, meter solamente los datos iniciales, no meter algo calculado. Y así reducimos el error numérico. ¿De acuerdo? Tampoco es un pecado mortal nada hacer eso. Pudimos haber usado de una vez la masa que ya habíamos encontrado. Tampoco es la gran cosa. Vamos a ver. Esto quedaría que la densidad del líquido desconocido va a ser igual a la tensión en el aire menos la tensión en el líquido desconocido dividido entre el volumen de la roca por G. ¿Todos de acuerdo conmigo hasta ahora? Si calculamos el volumen de la roca por aparte, ya les dije, no hay problema, ustedes lo pueden hacer y si toman bien las cifras significativas, el error va a ser mínimo, si es que hay error. Pero para que quede una expresión solamente en términos de los datos iniciales, para que practiquen eso, entonces voy a ponerlo en términos del volumen que calculamos antes. Entonces tenemos la tensión en el aire menos la tensión en el líquido desconocido dividido entre todo esto multiplicado por G. Las G's, una está abajo, una está arriba. Se cancelan. La densidad del agua, ¿en qué piso está?
No nos gustan fracciones cuarto. de múltiples pisos. Solo de 2 pisos. ¿Está en qué de piso? Cuarto. Cuarto piso. Muy bien. Rho sub D. Esto quedaría T sub A menos T sub D. Y el cuarto piso, ¿a dónde queda al final? Es Segundo. equivalente a poner. ¿En dónde? El segundo. No, en el primero. Ah, no sé, el primero. O sea, el numerador. Mucho cuidado con eso. A ver, una cosita acá. Las tensiones tienen unidades de newtons. La densidad tiene unidades de densidad, obviamente. Kilogramos sobre metro cúbico. Se cumplirá, digamos, por unidades esta ecuación. Sí, profe, porque los minutos se cancelan de las tensiones. Exactamente, se cancelan las tensiones. Bueno, las unidades de la tensión se cancelan porque están en el numerador y en el denominador. Vamos a ver cuánto queda esto. Si alguien lo sacó, se lo agradecería mucho. Si no, déjeme ver. ¿Alguien lo sacó? Profe, yo, pero no sé si me dio bien, porque ¿Cuánto le dio? lo despejé diferente. 1965. Ok, bueno, yo estoy ya metiéndolo en la calculadora. Deme un segundo. O sea, si usted metió algo mal en la calculadora, pero llegó a este punto, la respuesta estaría prácticamente buena. ¿Cuánto es la densidad del agua? Por cierto, ese es un dato imperdonable. Yo ya se los dije. El que Eran no se sepa la densidad del agua, mil kilogramos por metro cúbico. perfecto. A mí me está dando que esta densidad es 1907 kilogramos metro cúbico. ¿Les dio igual? A mí me dio lo mismo, sí. Ah, bueno, perfecto. Les sugiero que vean el 1431. Es interesante, ya me lo preguntaron un par de veces por Telegram. Sigue siendo de Arquímedes. El aceite también está empujando cuando es a la parte de abajo. Sepan eso. O sea, sí hay fuerza boyante. Pero les puedo decir, el problema del examen es ligeramente más fácil que esto. Así que yo le echaría un buen ojo a ese 1431 y este 1433. Pero quiero hacer uno diferente. Profe, como hay 4 problemas, ¿verdad? Hay uno que se repite, me imagino, de tema. Casi. Son 3 capítulos. Entonces sí, hay uno que está medio repetido. Ok. Quiero hacer uno ahora, pero más bien de conservación de cantidad de movimiento angular. Recuerden que la parte de conservación de cantidad de movimiento angular puede llevar producto cruz. Practiquen bastante eso. No sé si quieren que haga un producto cruz o un problema diferente. Me parece, profe. ¿De cuál? El producto cruz. El producto cruz. Vamos a ver si aquí tiene un producto cruz, si no me invento uno. Producto cruz tampoco es el fin del mundo.
No trae problemas de producto cruz acá. Recuerden que yo ya les advertí, ustedes tienen que saber bien cálculo para mañana y bien producto cruz. Voy a inventarme un producto cruz. Ya para finalizar. Solo para que recordemos cómo era el producto cruz. Si tenemos dos vectores, A que va a ser igual a, no sé, menos I más 4J menos 2K y B que va a ser igual a 3I menos 5J más K, pongámosle. Y queremos sacar A cruz B. Entonces abrimos la caja del determinante. En la primera fila ponemos los vectores unitarios. En la segunda fila ponemos las componentes de A. Las componentes de A, ¿cuáles son? Menos 1, 4 y menos 2. Menos 1, 4, menos 2. Y en la tercera fila tienen que ir los componentes de B. ¿Cuáles son las de B? 3 menos 5 y 1. 3 menos 5, 1. Muy bien, con todo y sus signos correspondientes. Ahora muy bien. Para empezar el producto cruz, como yo les he dicho, tapan primera fila y primera columna. Y multiplican en cruz. Lo que va por fuera es este amigo de acá. ¿Este queda positivo o negativo? Positivo. Positivo. Este queda más I. Y multiplico en cruz. Este por este, menos este por este. Mucho cuidado con los signos, porque esto lleva muchos signos intermedios. 4 por 1, menos 2 por menos 5. ¿De acuerdo? Ahora la siguiente, la J. La J es especial, lleva un signo menos. ¿De acuerdo? La J es especial, lleva un signo menos y nuevamente multiplico en cruz. Solamente que tapo la columna en medio. ¿De acuerdo? Entonces sería menos 1 por 1, menos 2 por 3. Y cierro paréntesis. Y la K va a quedar positiva. ¿De acuerdo? Este sería menos 1 por menos 5, menos 4 por 3. ¿Todos de acuerdo hasta ahora? Todos los signos están bien puestos. Sí, profe. Ok, vamos en orden. 4 por 1, 4. Estos de acá, hay 3 menos. 3 menos, ¿cómo queda? Negativo. Positivo o negativo. Cuando hay 3 menos, multiplicándose. Negativo. Negativo. 2 por 5, 10. Menos J. Vamos a ver qué queda con menos J. Menos 1. 2. Hay 2 signos menos. Esto queda positivo. 2 por 3, 6. Y vamos a ver acá. La K, vamos a ver. Menos 1 por menos 5, esto queda 5. Menos 4 por 3, esto queda 12. Negativo. ¿Los signos están correctos? ¿Se hicieron las multiplicaciones correctas hasta ahora? Sí, no.
Sí, profe. Sí, se ve bien. Ok. Esto queda 4 menos 10, esto es menos 6. 6 menos 1, 5. Y un menos de más, esto queda menos 5. Voy a ponerlo así, menos 5. 5 menos 12, menos 8. Ay, puse acá. Para que quede bonito y estéticamente Profe, menos bonito. 7. ¿Cómo? Menos 7, 5 menos Menos 12. 7. Ah, sí, menos 7, perdón. Para que quede estéticamente bonito, lo ponemos así. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, dejémoslo hasta acá porque yo no he almorzado. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden hacer. Entonces, ahí en algún momento les responderé por Telegram. Y mucha suerte mañana. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Listo, gracias. Gracias, buenas tardes. Profe, una consulta.